Hola, soy Mariel Bacaflor y les doy la bienvenida desde el estudio de Flaxo Radio en Quito, Ecuador. Este es el primer capítulo del podcast El clima y nuestros rumbos, una serie sonora de 8 episodios dedicada a explorar cómo la crisis climática está transformando territorios y modos de vida en la región andina. A lo largo de esta serie conoceremos historias concretas que muestran cómo estos cambios atraviesan a comunidades, territorios y decisiones sobre cómo migrar, resistir o adaptarse. La serie que hoy les presento forma parte del proyecto Crisis Climática y Gobernanza de las Movilidades en la Región Andina, impulsado por Flaxo C de Ecuador, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC y la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la Red. Una parte importante del proyecto son los estudios de caso que se desarrollan en Ecuador, Perú y Bolivia, en territorios donde la crisis climática y su relación con las movilidades humanas ya se siente de forma directa. En Sacha, Ecuador, las sequías y heladas amenazan la agricultura y empujan a muchas familias a migrar. En Nueva Esperanza, en Guayaquil, comunidades migrantes enfrentan derrumbes e inundaciones en medio de la precariedad urbana y abandono estatal. En el lago Popó, en Bolivia, la sequía y la contaminación transforman la vida de los pueblos Urumurato, marcando desplazamientos y resistencias. Y en Villa Flores, las sequías impulsan estrategias de organización comunitaria lideradas sobre todo por mujeres. En Perú, Nueva Belén, el caso visibiliza cómo las lluvias extremas y las inundaciones forzaron la reubicación de comunidades amazónicas, mientras que en el caso de la Merced, las heladas y el retroceso de glaciares reconfiguran la agricultura y empujan a la migración juvenil. Para iniciar esta conversación, tenemos acá a Yoconda Herrera, directora de Flaxo Ecuador, socióloga, feminista y directora del proyecto. Asimismo nos acompaña Andrea Carrión, doctora en geografía, especialista en gobernanza y políticas públicas. Con ellas queremos situar el punto de partida del proyecto para así entender qué motivaciones lo impulsaron, qué preguntas atraviesan al proyecto y qué horizontes abre pensar la movilidad humana en tiempos de crisis climática. Bienvenidas, gracias por estar acá. Y bueno, las primeras preguntas son directas. Primero, ¿desde dónde nace el proyecto? Y segundo, ¿qué urgencias conceptuales y políticas las llevaron a impulsar una iniciativa que no solo produce conocimiento, sino que también interpela la manera en la que se piensa y se gobierna la movilidad humana en este contexto? Bienvenidas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Mariel, por esta conversación. A ver, este proyecto efectivamente me parece muy interesante que pueda estar Andrea aquí porque la iniciamos en realidad las dos por una iniciativa de Andrea que precisamente tenía muchas preguntas en torno a la crisis climática y me buscó porque mi campo son más las migraciones y las movilidades y pensó que era el momento de compaginar y articular estos dos campos. Desde el punto de vista de las migraciones y de las movilidades, en términos conceptuales si quieres, a mí me parece de que la relación que ya se había establecido entre cambio climático y migraciones era una relación demasiado determinista, demasiado unilineal. El cambio climático produce grandes movilidades y grandes migraciones y este determinismo también podía derivar en una visión alarmista de las consecuencias de estas migraciones para las sociedades de destino o los lugares y espacios en donde se producían estas migraciones. Entonces, desde las migraciones en términos teóricos es importante el matizar esta visión unilineal y determinista y más bien adoptar desde lo que ha sido el giro de las movilidades una perspectiva mucho más compleja de la relación entre los dos campos. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció extremadamente interesante la invitación que recibí de Andrea de poder repensar desde ese giro en las movilidades, que es algo que yo he trabajado bastante, pues este nuevo fenómeno de las crisis. Y si quieres el tema político lo dejamos después, pero tiene mucho que ver con pensar a sí mismo de manera conjunta la justicia climática y la justicia migratoria. Gracias, Yoconda. Andrea, ¿algo que quieras comentarnos? Sí, muchas gracias a ti, Mariel, y a Yoconda por este espacio y obviamente a quienes nos escuchan a través del podcast, porque en realidad los proyectos siempre surgen de iniciativas colectivas que toman un tiempo de maduración. Nosotros veníamos trabajando acá en Flaxo desde 2016 a raíz de Hábitat 3 que se realizó en nuestro país en un proyecto llamado Liderazgo Cambiantes,
en un contexto también de crisis multisistémicas, crisis globales, multidimensionales y multisectoriales. Y estos liderazgos jóvenes, muchas veces articulados a la formación de cuadros técnicos y profesionales en ciudades, dieron origen a un programa y un proyecto que se llamaba Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades. En ese contexto también era necesario reflexionar sobre cómo se expresa la crisis climática en contextos territoriales específicos y en particular en el área andina, donde veníamos desarrollando trabajos y colaboraciones con contrapartes en Ecuador, Bolivia, Perú principalmente, pero también ampliado a contextos más amplios. En este caso, el proyecto surge de esta conjunción de intereses entre reflexionar la crisis climática en su especificidad territorial y replantear cómo esa crisis climática hace que ciertas poblaciones se vean afectadas en sus propios contextos territoriales. Y surge una convocatoria en paralelo desde la Agencia de Cooperación para la Investigación al Desarrollo, el IDRC de Canadá, en donde nos convocan también a participar en una propuesta de carácter más amplio a nivel global. Gracias, Andrea. Justo me llevas a hablar de una de las particularidades de este proyecto es que se cruzan campos que históricamente se trabajan por separado. Cambio climático, gobernanza, gestión de riesgos, y por otro lado está esto de las migraciones, movilidades, desigualdades, interseccionalidad. Entonces quería preguntarles a ambas cómo dialogan estas trayectorias dentro del proyecto. ¿Qué preguntas conceptuales nuevas emergen al poner en el mismo plano estos temas o estos campos que generalmente se tratan de forma separada? Sí. Yo creo que es muy interesante de lo que he aprendido, digamos, no son premisas, sino diría yo ya producto de esta reflexión exploratoria que arranca el proyecto de unir y articular estos campos desde una perspectiva más compleja y no unilinear o determinista que mencioné anteriormente. Una de las lecciones, diría yo, después de 2 años de ejecución del proyecto, es que las preguntas que se hacen son distintas dependiendo del lugar de enunciación. Entonces, sí, para aclarar un poco esto, desde el campo de los estudios migratorios y desde este giro de la movilidad, la pregunta es cómo incluimos la crisis climática no únicamente como una causa de la movilidad, sino como una dimensión de desigualdad para aquellos sujetos más vulnerables a esa crisis climática que se articula a la interseccionalidad. Es decir, ¿qué significa soportar la crisis climática y quiénes son los sectores más vulnerables, así como la migración implica vulnerabilidades y desigualdades, mirar a los sujetos de la crisis climática también como sujetos atravesados por muchas desigualdades. Es decir, la crisis climática no solamente como una causa de salida, sino como una condición que implica desigualdades, así como la clase social o el género. Es decir, ¿qué significa ser un sujeto más vulnerable frente a procesos de crisis climática más agudos? Y por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cómo es el hecho de experimentar esto te coloca en distintos ejes de desigualdad? Pienso que las preguntas que de esa misma interrelación se hacen desde el lugar de enunciación de la ecología política, por ejemplo, creo que ayuda a pensar cómo la migración es parte de estrategias de adaptación o son partes de una diversidad de otros aspectos. Entonces, las preguntas se iluminan mutuamente dos fenómenos que los campos en sí mismos no habían analizado. Para mí esa es la riqueza y ya te digo, no es una premisa del proyecto, es más bien ya una lección, un hallazgo posterior, una reflexión posterior. Un aprendizaje. Un aprendizaje podría ser también una palabra más adecuada, efectivamente.
Andrea, que vienes del campo de la gestión de riesgos, me imagino que también la aproximación es distinta. Sí, en el caso de los estudios que vienen desde gestión de riesgos de desastre o cambio climático, vemos una evolución que viene, por un lado, desde cambio climático, los debates están en cómo reducir los gases de efecto invernadero a través de estrategias de mitigación. Luego vamos a pasar a una discusión sobre la adaptación al cambio climático, en tanto que es un hecho dado que se evidencia en fenómenos climáticos extremos que causan desastres, y posteriormente hay una discusión sobre la compensación de pérdidas y daños. En esta trayectoria que ha tenido la reflexión o el paradigma de cambio climático, vemos que hay una aproximación progresiva a los territorios, a las personas, con enfoques muy diferenciados. Y esto significa también replantearse la relación entre el cambio climático y los individuos, las sociedades, los territorios, en una visión que no es solamente como generadores de gases de efecto invernadero o sujetos vulnerables, sino también como actores con capacidades, agencias y posibilidades de transformación en los lugares tanto de origen como de destino. Y es esa realidad, esa constatación, que lleva también a que en las conferencias de las partes, en la COP, desde hace un par de años atrás, haya comenzado a tener protagonismo la discusión sobre movilidades climáticas. En ese sentido, comienza a posicionarse esta intersección entre cambio climático y movilidades, ya no con esta visión netamente determinista, como menciona Gioconda, sino también con una posibilidad de resiliencia, de transformación, de superación o de diseño de estrategias a escalas nacionales y locales principalmente. Claro, y creo que esa es la riqueza del proyecto, y eso me lleva a preguntarles algo un poco más metodológico. Quería saber cómo la interseccionalidad ha permitido ver las desigualdades, la vulnerabilidad, la marginación y otras formas de agencia que no se tienden a ver en enfoques más tradicionales, si se puede decir, ¿no? Y cómo esto se articula a los procesos de gobernanza ya en los territorios. A ver, yo creo que ese es un aporte fundamental del proyecto, y yo miraría la interseccionalidad como una perspectiva que cruza este encuentro, digamos, entre movilidades y crisis climática. Creo que nos ha permitido en el proyecto, como mi propia definición de interseccionalidad lo define, digamos, que es el entender la intersección de varias dimensiones de desigualdad, pero en términos de su potenciación mutua o múltiple. Es decir, no solo es la suma de estos sujetos que ya son vulnerables por sus condiciones socioeconómicas o porque pertenecen a un grupo étnico o porque están situados, digamos, en un paisaje rural, no solamente es que además sufren, digamos, las consecuencias de la crisis climática, sino que nos permite ver una articulación entre todas esas dimensiones, pero sobre todo, yo creo que esa es la apuesta del proyecto, ver cómo, así como ser migrante es una dimensión de desigualdad y no solamente una experiencia, sino que se construye ya como una experiencia de desigualdad. También el habitar en entornos en donde la crisis climática es especialmente violenta, esa forma de violencia lenta que significa, ¿no es cierto?, estas cuestiones, estos daños prolongados, acumulativos, muchas veces invisibles, que existen en ciertos entornos cuyas poblaciones experimentan eso, también es una dimensión de desigualdad que no necesariamente está tomada en cuenta cuando miramos las dimensiones clásicas. Yo creo que ese es uno de los aportes fundamentales, es decir, la interseccionalidad en ese sentido nos ha permitido ampliarnos ya no a una mirada en donde el género organiza las otras desigualdades únicamente, sino estamos planteando una potenciación de otras. Entonces, tanto la experiencia migrante como la experiencia frente a crisis climáticas son dimensiones de la interseccionalidad. En los casos, entiendo, van a ser desarrollados en los próximos podcasts, ¿no? en las próximas series. Justamente yo pienso que esa es la perspectiva que hemos querido subrayar.
demostrar esa desigualdad estructural compleja y al mismo tiempo, como mencionaba Andrea, una especie de vulnerabilidad diferencial y de agencialidad. Es decir, también una mirada interseccional permite entender la complejidad de los sujetos que están enfrentando esos cambios y su actoría de una manera mucho más compleja. Entonces, yo creo que cumple con esas dos vías. Por un lado, una mirada hacia las desigualdades estructurales como algo complejo, si lo queremos entender a diversas escalas, además, que es lo que implica la crisis climática. Pero por otro lado está esta idea de agencialidad y de qué sujetos son, y nuestros casos expresan esos: mujeres, indígenas, jóvenes, distintos grupos sociales muy complejos y diversos, que son aquellos que están construyendo estrategias de resistencia. También esto me hace pensar mucho en cómo lo que mencionaba Andrea, la Flaxo ya ha ido trabajando estos temas y cómo institucionalmente desde hace años se están tocando temas de cambio climático, de ciudades, de gobernanza, aportando miradas críticas sobre cómo se transforman los territorios y las formas de habitar. Entonces, creo que es importante mencionar que este proyecto se suma a esta trayectoria que mencionaba Andrea de poner foco este tipo de temas, pero en el caso del proyecto, el centro es la movilidad humana y cómo esta es una dimensión que estructura respuestas, tensiones y decisiones colectivas. Entonces, quería que ahondáramos un poco en cómo esto hace que el proyecto se inserte en esta trayectoria que tiene la universidad sobre estos temas, que creo que ya lo mencionaste, pero tal vez un poquito más de detalle. Y también cómo aporta al debate sobre políticas públicas y planificación territorial al incorporar la movilidad humana como un eje estructurante. Bueno, en primer lugar, señalar que Flaxo Ecuador tiene una larga trayectoria de reflexión crítica sobre los modelos de desarrollo, y eso ha significado de manera permanente un cuestionamiento al extractivismo, al colonialismo, al patriarcado, a las diferentes formas de poder, y no podemos pensar o reflexionar sobre la crisis climática sin interrogar el modelo de desarrollo. Y eso significa también replantear las relaciones entre los territorios, entre el campo y la ciudad, entre diferentes grupos humanos, y desde allí hay una línea de pensamiento muy importante también asociada a los estudios socioambientales, a la ecología política y a las formas posibles de construcción de una justicia distributiva, al menos de unas posibilidades también de diálogo entre poblaciones diversas. En ese sentido, el proyecto en sí mismo, mencionaba, tiene un anclaje en lo que fue el proyecto de liderazgo, cambio climático y ciudades, en donde se comenzaron a reflexionar sobre instrumentos para la acción climática, o también cómo las ciudades se transforman frente a los fenómenos climáticos extremos, es decir, también cómo se insertan estrategias como soluciones basadas en la naturaleza o adaptación basada en ecosistemas como estrategias para la acción. Nuevamente, estas eran unas discusiones más desde la política pública sobre lo que son las estrategias específicas de los sujetos, de las comunidades, de las colectividades, y es allí donde la reflexión necesaria desde la sociología era algo que nos estaba quedando pendiente, y es ese acercamiento entre estos estudios que son más macro de modelos de desarrollo o formas de habitar el territorio, tanto urbano como rural, que nos acerca a los estudios desde la sociología y específicamente desde el campo de las migraciones, con una reflexión que ha sido muy importante en Flaxo, que es también la de la interseccionalidad como un eje estructurador para cuestionar esas relaciones de poder que van creando nuevas asimetrías. Entonces, creo que finalmente la intersección entre los campos de estudio se fue dando de manera natural, en el sentido en que es algo que acercaba campos disciplinares dentro de la propia Flaxo y que ha posibilitado
el desarrollo no solamente de los casos que se escuchan en el podcast, pero también el acercamiento entre comunidades de reflexión, de investigación, de docencia en la propia institución y sobre todo con otros aliados más allá de la propia academia, que eso creo que es algo fundamental de resaltar. Sí, Andrea ha hablado mucho sobre la agencia y tipos y comunidades que generalmente no están en el centro, ¿no?, de la conversación. Una de las decisiones metodológicas que ha tenido el proyecto fue trabajar con 6 estudios de caso y estos están en Ecuador, Perú y Bolivia, para mirar de cerca cómo la crisis climática transforma territorios, decisiones sobre movilidad. También esto nos ha permitido en el proyecto observar dinámicas concretas y tensiones que emergen en cada lugar y al mismo tiempo que plantean preguntas sobre la forma en la que las experiencias de cada territorio dialogan con las respuestas institucionales. Entonces, quería preguntarles: ¿qué permite ver el proyecto sobre estas dinámicas concretas de movilidad humana vinculadas a la crisis climática y cómo estos casos interpelan la escala institucional de la gobernanza? Me voy a distanciar un poco de la pregunta inicial para recapitular cómo fue la selección de los estudios de caso, y quizá ese es uno de los elementos distintivos del proyecto que también le han dado solidez en su ejecución y en los resultados. La selección de los estudios de caso parte de una convocatoria semiabierta, la decimos así, en la que con contrapartes, aliados y organizaciones que venían trabajando ya sea en materia de cambio climático o de movilidades humanas, se hace una búsqueda de contrapartes y de experiencias claves a escala regional. Fue fundamental los debates conceptuales que tuvimos con la Red para la Prevención y Gestión de Desastres en América Latina, con Alan Label y Alonso Brenes, para ir acotando también qué tipo de enfoque queríamos darles a esos estudios de caso y qué tipo de movilidades podíamos captar. En esta discusión siempre una de las premisas es que las movilidades son múltiples, no atribuibles exclusivamente al cambio climático, y por lo tanto los actores en los territorios debían ser quienes definan su también trayectoria o interés específico dentro del proyecto. En ese sentido, los casos surgen con una diversidad y una riqueza que nos permite ir comprendiendo también las diferentes formas de gobernanza a escala no solamente de la institucionalidad como una política pública que se determina a nivel nacional y se ejecuta en lo local, sino que surge muchas veces de alianzas, de estrategias, de tácticas, de posibilidades que van construyendo los sujetos en los territorios, algunas de las cuales logran permear la institucionalidad y se formalizan. Pero no es la gobernanza institucional del cambio climático lo que busca este proyecto, sino más bien una reflexión situada desde los propios casos. Para complementar, yo creo que esta perspectiva también se reflejó en la metodología y en los equipos. Pudimos contar con equipos locales, eso era muy importante, equipos de investigación locales que trabajaban y con un fuerte arraigo en las comunidades o sectores urbanos en donde se realizó el proyecto, por un lado. Es decir, había también detrás una perspectiva de captar saberes locales y mirarlos en contraste o en articulación pues con estos debates o supuestos más centralizados con los que nosotros empezamos. Entonces yo creo que a medida que fue avanzando el proyecto fue clave la riqueza de estos conocimientos, digamos, locales, que estos grupos de investigación que intermediaron también esos conocimientos, y de una perspectiva también de investigación-acción. Es decir, también el proyecto trabajó conjuntamente con las comunidades en torno a cuestiones específicas que puedan, por ejemplo, planes de resiliencia frente a las crisis climáticas, que permitieron también ir mucho más allá de producir conocimiento, sino que estaban muy ancladas en, primero, alcanzar o aspirar, porque nunca es tal, a una cierta horizontalidad en la producción de conocimientos, al menos tener el anhelo, el impulso y esa orientación, porque no podemos
digamos, realmente esperar que las relaciones de poder desaparezcan de un día para el otro. Eso estamos como muy claros que tenemos que asumirlas, pero sí transparentarlas y trabajarlas. Y por otro lado, pues acciones concretas, como mencionó Andrea, desde las propias comunidades, planes de resiliencia, también posibilidades de crear un conocimiento que pueda ser parte de las contestaciones, disputas por los sentidos, colocarlo en el ámbito de las políticas públicas, es decir, una especie de abajo hacia arriba también, que es como pensamos la gobernanza, ¿no? Entonces, ese es el intento, digamos, yo que siempre miro todas estas más que como valores o premisas, como impulsos que tenemos que tener muy claros en la investigación, sabiendo y reconociendo todas las asimetrías. Gracias, Yoconda. Eso me lleva a hablarles también sobre los horizontes políticos y las proyecciones estratégicas que tiene el proyecto. Mencionaban los sentidos. Y bueno, algo que es interesante de este proyecto es que busca aportar a la conversación pública y política sobre cómo se gobiernan las movilidades humanas, también sobre cómo éstas se intersectan con la crisis climática, y hace que la mirada esté en la movilidad con una cierta agencialidad. Entonces, eso abre discusiones que mencionaban sobre poder, sobre la disputa de sentidos, sobre estrategias colectivas que pueden reconfigurar la toma de decisiones en la región. Y desde esa mirada quería preguntarles qué horizontes estratégicos o disputas políticas consideran centrales en el proyecto y cómo tal vez imaginan que este proyecto puede contribuir a transformar la forma en la que se entiende y se gobierna la movilidad en la región andina. Un poco lo que mencioné, yo creo que en términos políticos estamos apuntando a estos dos conceptos de la justicia climática y la justicia migratoria y ver de qué manera las dos se pueden articular para justamente dar una respuesta no de los migrantes climáticos como víctimas pasivas, sino más bien cómo se pueden construir como sujetos de la acción, ¿no? Eso cómo se enmarca en una mirada de justicia climática. Me parece que, como sabemos, ¿no es cierto?, la justicia climática pone en primer plano esa distribución desigual de las causas y consecuencias del cambio climático, y se mira cómo el sur global, ¿no es cierto?, a pesar de ser el que menos ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, es quien más sufre esas perturbaciones no relacionadas con él. La justicia migratoria, en cambio, se ocupa de mirar cómo las personas desplazadas por razones económicas, ambientales o políticas cuentan o deben buscar, ¿no es cierto?, inclusión política y tener derechos y son aquellas que a menudo enfrentan, ¿no es cierto?, discriminación, exclusión, criminalización en los países receptores. Entonces yo creo que ahí hay dos aspiraciones, dos propuestas políticas que son bastante claras cuando asumimos este enfoque conceptual. Yo creo que desde mi punto de vista, el proyecto lo que está apuntando precisamente es a estas dos justicias, a una justicia múltiple, a una idea de justicia social que no puede dejar de tomar en cuenta en el contexto actual la justicia climática y la justicia migratoria. Uno de los desafíos del proyecto desde su diseño era cómo integrar ámbitos de acción que son a veces vistos de manera separada. Por un lado, una investigación académica rigurosa, por otro lado, el posicionamiento de los debates de política pública o en espacios también de incidencia política, como pueden ser la construcción de los planes nacionales de adaptación al cambio climático o los debates frente a la conferencia de las partes ahora, y cómo llevar a esos espacios la academia o el debate de políticas públicas de experiencias situadas requiere también una audacia, y quiero de alguna manera dar crédito a quienes han estado coordinando y participando
de las diferentes etapas del proyecto para poder entablar diálogos que son distintos, que requieren lenguajes diversos. No es lo mismo hablar a un ministro o un técnico o un dirigente comunitario o a un oficial de la OIM a nivel regional. Y todos esos lenguajes requieren también una versatilidad para poder generar las conexiones. Y quiero resaltar que esa ha sido una capacidad que destaco del propio proyecto para ir construyendo también unos canales de comunicación y al mismo tiempo generar una gestión del conocimiento, que es algo que no hemos hablado en esta ocasión, pero que es fundamental porque muchas veces los resultados de las investigaciones terminan siendo expresados solamente en artículos académicos o libros de alto nivel, y el esfuerzo de construir los espacios como estos podcasts o los fanzines o hacer una devolución de conocimientos y un intercambio de saberes con las comunidades es algo que va a la par con el diálogo político en espacios de negociación internacional. Gracias. Ya, bueno, para ir cerrando quisiera preguntarles muchas cosas más. El proyecto me parece que abarca temas tan interesantes y para cerrar quería ir hacia los estudios de caso y los próximos episodios que vienen, donde vamos a hablar y ver un poco cómo estas dinámicas se encarnan en cada territorio, en cada caso y de diferente manera. Y desde ese lugar quería decir, ¿qué es lo que ustedes creen que deberíamos escuchar con más atención de los casos que vamos a escuchar sobre Perú, Bolivia, Ecuador? ¿Y qué aprendizajes nos ofrecen estos estudios de caso para repensar las movilidades humanas, las desigualdades y la gobernanza climática en la región andina? Vamos a tener la posibilidad de escuchar en detalle, si tendría que sintetizar los 6 casos o sus aportes. Yo diría que una de las cuestiones que cruza varios de los casos y que creo que demanda una reflexión posterior mucho más a profundidad es el tema del agua. Es decir, una cuestión clave en esta, y lo encontramos en la discusión de varios de los casos, ya sea aquellos que tuvieron que ver con sequías. Por ejemplo, varios de los casos analizan situaciones de sequías, desde el caso del Pozo de las Flores en Bolivia, es el caso también, a pesar de en Ecuador, también es el caso de los páramos, ¿no es cierto?, de Sacha, donde hay un tema de gestión del agua que está cruzando, ¿no es cierto?, estas dos problemáticas. Me parece que es el caso de Perú también, de esta zona también de montaña que se analiza. Estos 3 casos hay esta, dinámica de sequía y gestión del agua que está muy presente y que creo que nos deja muchas lecciones de cómo este recurso es central para entender esta articulación con las movilidades, ¿no? Ese me parece que es muy importante. Y el segundo elemento que también nos queda para seguir profundizando y que tiene incidencia en las políticas o en cómo pensar las políticas es el tema de la complejidad de los casos. Y ahí uno de los casos más complejos y que nos hablan desde otras aristas es el Guayaquil, caso urbano de Nueva Esperanza, en donde ahí se resalta mucho cómo la condición migrante, pues se trata de poblaciones colombianas y venezolanas que están en un entorno de alto riesgo, digamos, de deslaves y de desastres, de una necesidad urgente de un manejo y de gestión de riesgos. El caso devela cómo la condición migrante atraviesa esas múltiples vulnerabilidades, pero al mismo tiempo activa una agencialidad, una organización, digamos, mixta, pero conformada mayormente por mujeres que están luchando y construyendo, ¿no es cierto?, estrategias de resiliencia. Entonces, este es tal vez el caso emblemático a través del cual podemos mirar el giro de las movilidades y no solamente a la migración como un proceso de adaptación o como un proceso de salida forzada. Yo creo que ahí está justo la expresión de una articulación distinta
de la movilidad con la crisis climática y con todo, en este caso nos tocó sobre la marcha incluir la reflexión sobre la violencia, ¿no? Entonces, lo dejaría ahí, hay muchísimo más y lo van a descubrir en cada uno de los otros programas, pero si podría tratar de mencionar al menos 2 aspectos, me parece que estos serían. Nuevamente, en este caso yo creo que la invitación a quienes escuchan los podcasts es reflexionar cómo el calentamiento global o la variabilidad climática no son cosas etéreas, externas, extremas, sino muchas veces microprocesos que se van evidenciando en la cotidianidad y que van generando también resistencias y estrategias de vida en la escala de lo local. Y muchas veces, y la invitación al escuchar los casos desde ese es entender las narrativas, la autoafirmación de los sujetos, de las comunidades, de las posibilidades que van generando para mantenerse, para transitar, para regresar, para irse en algunos casos o para volver de sus propios territorios. Esa sensación de que el territorio es algo que se construye de una manera mucho más fluida y dinámica, no como algo estático al cual le llega el cambio climático, sino que son los sujetos quienes van reconstruyendo esas estrategias con muchas tensiones y relaciones entre el campo y la ciudad, por ejemplo, entre la montaña y los valles y los lagos, entre los ríos y los barrios informales, entre los individuos y las comunidades, entre las universidades que creamos conocimiento, pero quienes tienen los saberes a la escala de la cotidianidad son muchas veces los sujetos que viven esas realidades. Entonces también una escucha atenta creo que es fundamental para comprender la dimensión de los estudios de caso como un proceso colectivo de construcción. Tienen los saberes a la escala de la cotidianidad, son muchas veces los sujetos que viven esas realidades. Entonces también una escucha atenta creo que es fundamental para comprender la dimensión de los estudios de caso, no como un fenómeno aislado, sino como un proceso colectivo de construcción de saberes plurales. Gracias Andrea y Yoconda, gracias por haber estado aquí hoy, gracias por habernos acompañado en el inicio del podcast y permitirnos abrir la discusión a este primer episodio marcando el punto de partida de El clima y nuestro rumbo, un espacio para pensar cómo la crisis climática atraviesa territorios, desigualdades y decisiones sobre movilidad humana. En el próximo capítulo viajaremos a Pozo de Flores, en Bolivia, un lugar donde la inmovilidad se convierte en una forma de resistencia y la defensa de la vida guía las decisiones colectivas frente a la crisis. Será la primera de varias historias que nos permitirán escuchar cómo las comunidades se enfrentan a este escenario desde sus propias estrategias y saberes. Este podcast es una coproducción con Flaxo Radio y forma parte del proyecto Crisis Climática y Gobernanza de las Movilidades en la Región Andina. Agradecemos la participación de Palmira Chavero, directora de Flaxo Radio, y a Javier Macas y Angie Mora en la producción. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias.